Hola amigos que nos ven a través de las redes sociales del Ministerio Digital Verdad Adventista. Es un gusto darles la bienvenida a esta transmisión especial. Hoy es un día muy importante para nosotros como ministerio aquí en El Salvador, ya que somos un staff de jóvenes sirviéndole a Jesús, creando contenido para compartir la verdad que Cristo viene pronto. Y hoy es un paso importante el que estamos dando, porque hoy presentamos nuestra primera miniserie titulada Llamados al Arrepentimiento. Este día, al igual que en otras ocasiones, ustedes saben que cuentan con predicaciones de temas interesantes, de temas de gran eco de la actualidad y del futuro venidero. Ustedes saben que Verdad Adventista transmite sus programas especiales los miércoles a las 8 de la noche, hora de El Salvador, y también los sábados a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Sin embargo, hoy queremos, como ya lo he dicho, dar un paso más adelante y les presentamos nuestra primera miniserie compuesta de 3 temas titulado Llamados al Arrepentimiento. Vamos a tener a un invitado especial, el que va a estar con ustedes cada día de estos temas que vamos a compartir con ustedes. Y desde ya les invitamos a que sean parte de esta miniserie titulada Llamados al Arrepentimiento. Se van a colocar 3 temas. Hoy vamos a presentar un tema muy importante. Mañana no se lo pueden perder. Y el próximo día también tendremos un cierre muy importante con un tema un tanto polémico. Así que queremos que se acomoden, queremos que compartan esta transmisión, y es para nosotros un placer enorme pues darles una cordial bienvenida a esta nueva iniciativa, a esta nueva forma de innovar, a esta nueva forma de seguir presentando la palabra a todo el mundo a través de las plataformas digitales de Verdad Adventista. Ahora queremos invitarles a que por favor inclinen el rostro para orar. Amante Padre Celestial, que tu morada es en los cielos, te damos gracias porque nos permitiste cumplir este sueño de llevar esta miniserie titulada Llamados al Arrepentimiento a las demás personas que se conectan con nosotros durante toda la semana en el Ministerio Digital Verdad Adventista. Permite, Señor, que las personas puedan escuchar tu voz y que tu mensaje poderoso cautive nuestras mentes y nuestras vidas, Señor, y que el poder del Espíritu Santo pueda renovarnos. Te entregamos en tus manos a cada una de las personas que están conectándose o que están a punto de conectarse con nosotros. Y también te pedimos que bendigas de manera especial, Señor Jesús, a todas aquellas personas que van a compartir este material con sus seres amados, porque estamos seguros que al compartir tu palabra con los demás, estamos compartiendo amor. Quédate con nosotros y bendice este programa, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos simultáneamente con este programa a través de nuestro canal en YouTube, Verdad Adventista. Pueden suscribirse, pueden activar las notificaciones para cada vez que tengamos un video nuevo, ustedes puedan ser los primeros en verlo, en disfrutarlo y compartirlo. También estamos a través de la página de Facebook Verdad Adventista y a través de IGTV de Instagram Verdad Adventista. Así que a todos les mandamos un enorme abrazo desde El Salvador. El tema para este día lleva por nombre Mirando a Jesús o mirando al pasado. Nuestro invitado especial que les va a acompañar todos estos días es el líder juvenil de aquí en El Salvador, parte de los miembros activos y también director de comunicaciones de la Iglesia Adventista Central de San Salvador. Él es nuestro hermano y amigo Diego Sideos, a la vez miembro del staff
de el Ministerio Digital Verdad Adventista. Es para nosotros un placer enorme darle la bienvenida y entregarle el tiempo a él para que nos comparta palabra de Dios durante estas 3 fechas seguidas en esta miniserie titulada Llamados al Arrepentimiento. Repito, queda con ustedes Diego Sideos y el tema Mirando a Jesús o mirando al pasado. Gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos y familia de Verdad Adventista, el ministerio digital que está alcanzando a muchas personas a través de las redes sociales. Esta semana, o mejor dicho, estos días, nosotros tendremos una programación especial casi que nunca se había visto en lo que lleva de existencia este ministerio. Y ustedes tienen el privilegio de disfrutar de esta programación especial. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, la verdad. Así que les voy a pedir por favor que prestemos mucha atención a lo que vamos a tratar hoy a continuación. Pero para dar paso al tema de esta ocasión, yo les voy a invitar a que inclinemos el rostro para orar y así dar paso a este tema. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en esta tarde, noche de lunes, en la que nos permites el poder compartir a través de las redes sociales con nuestros amigos, nuestra familia, seguidores del Ministerio Digital Verdad Adventista. Te pido por favor que dirijas esta programación, este tema, que pueda llegar a muchos corazones ahora que lo están viendo en este momento, escuchando, así como también aquellos que serán alcanzados posteriormente a través de las mismas plataformas digitales. En el nombre de Jesús te invitamos y te agradecemos por todo. Amén. Como les decía, hoy tenemos un tema muy interesante. Le he querido dar el título en esta oportunidad con una pregunta. Así es que la pregunta que les voy a formular o que nos vamos a formular hoy es: ¿mirando a Jesús o mirando al pasado? Hay muchas personas en nuestra vida, en la actualidad, que están enfrascadas o enfocadas en el pasado. Viven en el pasado, son presas del pasado, son prisioneros de un pasado que los lastimó demasiado, que les hirió bastante, que no les ha permitido avanzar. Pueden ya tener 25 años, tal vez alguien que sufrió a los 15, alguien que tiene 50 años, en su adolescencia tuvo una vida terrible y mentalmente están allá atrás y no se fijan en lo que tienen ahora, en el presente. Por eso es que hoy decimos nosotros: ¿estamos mirando a Jesús o mirando al pasado? Vamos a analizar la vida de un personaje en la historia bíblica que tiene un antes y un después. Pero esta persona no se quedó en el antes, no se quedó en el pasado. Esta persona conoció a Jesús, siguió adelante y ahora nosotros conocemos tanto de él que eso es lo que vamos a aprender hoy, o a discutir también acerca de la vida de este personaje. ¿De quién estamos hablando? Es de Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús. Nosotros lo conocemos ya por las veces que hemos escuchado en predicaciones, tal vez que hemos visto en alguna película, en la televisión, o también lo hemos leído en la misma Biblia. Entonces, Pedro, ¿por qué se le conocía a él? ¿Por qué? ¿Quién era él? ¿Quién era Pedro? Era un pescador, sí, pero también se le conoce por qué. A él se le llamaba el hijo del trueno, porque tenía un carácter muy especial, como muchas personas lo tienen o quizás lo tenemos, porque esa es la realidad. A veces nosotros lidiamos con muchas cosas y llega el momento en que ya no se puede más y tenemos que estallar. Pero claro que eso no es con todo, ¿verdad? Pedro era más o menos así, de ese tipo, un poquito colérico, impulsivo, tanto así que nosotros recordamos en el pasaje bíblico, o
Tal vez lo vimos por ahí en alguna película, que cuando llegan a buscar a Jesús para apresarlo y llevárselo, él sale con su espada, ¿verdad? A quitarle la oreja al otro, ¿verdad? Así que ese era Pedro. Pero nosotros vamos a buscar en la Biblia exactamente en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, versículos del 18 al 20. ¿Qué es lo que dice este registro bíblico? Por lo menos vamos a leer. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces al instante dejaron las redes y siguieron a Jesús. Eran pescadores, Pedro y su hermano. Ahí ya tenemos un dato principal. Era Pedro un pescador, pero Jesús le dice: te haré pescador de hombres. ¿Lo logró Pedro? Vamos a ver más adelante. Vamos a mencionar también el registro bíblico que está en el Evangelio según San Juan. Y vamos a irnos al capítulo número 1, versículo 40 al 42. Esta otra parte en la Biblia dice lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús también. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. ¿Qué significa Pedro? Roca, como una roca. Por eso es que algunos dicen, ¿verdad?, que Pedro fue como el sucesor de Jesús en la historia de la iglesia, pero eso es otro tema que vamos a tratar en otra oportunidad. Pero bien, Pedro, ¿a quién le dijo Andrés que habían encontrado? Al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Pues Jesús, el Salvador. Nosotros ya conocemos esa historia, esa promesa bíblica que se hizo, o mejor dicho, esa profecía que se cumplió. Y nada menos en estos días, pues, hace mucho eco en las redes sociales, ¿verdad? Así es que, ¿a quién le dijo Andrés que habían encontrado? Al Mesías. Pero este hermano también dice que le llevó a Jesús. Bueno, tenemos nosotros que tomar en cuenta, o mejor dicho, anotar esta respuesta que acabamos de dar. Encontraron al Mesías. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué es lo que hay acá? Bueno, Pedro era pescador, pero vamos a notar nosotros el llamado que le hace Jesús a Pedro, que lo va a transformar, lo va a convertir de ese momento en adelante en un pescador de hombres. Pero ¿cómo pescador de hombres? ¿Cómo? Si su profesión era, si lo podemos decir así, pues extraer a las criaturas del mar, que son los peces, y pues a eso se dedicaba. Pero ahora tiene que pescar hombres. Bueno, más adelante en la vida de Pedro, en las circunstancias actuales y contemporáneas para él, no para nosotros, para él, para Pedro, nosotros recordamos un suceso, algo que aconteció, valga la redundancia, en aquellos días cuando Jesús estaba ya iniciando en su ministerio. Voy a comentarles algo. Pedro junto a los demás discípulos siempre lo seguían a Jesús, pero después de escuchar Jesús acerca de lo que había sucedido con Juan el Bautista, recordemos que él era su primo, Jesús se alejó. ¿Pero por qué se alejó Jesús? ¿Será que tuvo miedo de lo que le había pasado a Juan? Y él pensó, tal vez a mí me va a pasar esto.
No lo sabemos nosotros, la Biblia no lo especifica. Tenemos lo que nosotros sabemos. Jesús se alejó y se fue en una barca a un lugar desierto junto con sus discípulos. Pero no solo eso, hay algo importante. Le seguía una multitud de personas y Jesús tenía compasión de ellos. Ya nosotros tenemos más o menos la idea de qué estoy hablando en este punto. Pues sucedió ese milagro que nosotros recordamos, la alimentación de los 5,000 con solo un poco producto de unos panes y unos peces que humanamente hoy nosotros podemos decir es algo increíble que alguien pueda alimentar a una multitud semejante, 5,000 sin contar mujeres y niños, dice, que suceda hoy en estos días. Pero hay algo interesante. Los milagros ocurren todos los días, siempre, y justamente en estos días suceden milagros, pero nosotros tenemos que confiar para recibirlo también. Bueno, vamos a leer para aprender un poquito más acerca de este tema en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, y vamos a llegar hasta el versículo 33. ¿Qué es lo que sucedió después de que Jesús se alejó, después de aquel milagro que Él hizo ante todos, de alimentar a tanta gente? ¿Qué es lo que acontece después? Recordemos nosotros la pregunta inicial. ¿Estamos mirando a Jesús o estamos mirando al pasado? Con eso en mente nosotros leemos nuestra lectura bíblica y dice lo siguiente, el versículo 22, recordando capítulo 14 del libro de San Juan. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Atención a eso. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo que era un fantasma, tuvieron miedo, se asustaron y pues obviamente gritaron, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, le dice, que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Jesús, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos destacar hasta acá, hasta aquí? La petición que hace Pedro, ¿cómo la podemos nosotros describir? ¿Quién de nosotros sería capaz de decirle a Jesús: si eres tú, haz que yo pueda caminar sobre las aguas? ¿Quién de nosotros lo podría hacer? Yo creo que no llegamos a ese nivel, primero de confianza y tampoco de atrevimiento. Pero Pedro, el pescador, lo hizo.
Y lo importante aquí es que Jesús le concede su petición al instante y le hace andar sobre las aguas. Pero, y volvemos al pero nosotros, hay una tormenta, hay una tempestad, hay vientos contrarios, se están azotando las olas, la barca se está tambaleando y Pedro tuvo miedo estando sobre el agua y cayó. Bueno, Pedro era pescador, ya lo sabemos. Jesús le prometió ser pescador, pero de hombres. Jesús le confirma a Pedro que él es el Mesías al andar sobre el agua. Se lo reconoce en ese momento, en ese instante, cuando decide responderle favorablemente a su petición, que yo la considero demasiado o de demasiada confianza. Pero Pedro tuvo miedo. Ahora nosotros vamos a irnos a la siguiente situación en nuestras vidas. Si nosotros recordamos con lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de leer, la barca estaba en medio del agua, de las aguas, las cuales pues estaban zozobrando, turbando a esta barca, las olas azotaban y los vientos eran contrarios. Muchas veces nosotros en nuestra vida nos vamos a encontrar en situaciones donde literalmente no vamos a estar en el agua, pero vamos a sentir el agua hasta el cuello. Problemas financieros, problemas en la familia, problemas de salud, muchas situaciones en las que nos podemos ver envueltos, aún nosotros sin pedirlo, sin querer estas cosas, pero llegan a nuestra vida por alguna razón. Pues imaginemos que estamos en esa barca en medio del agua y esa tormenta, esos vientos contrarios son esos problemas. Ahora nosotros podemos pedirle a Jesús que nos haga caminar sobre esas aguas. Claro, no literalmente ahora, porque hay demasiado pecado en este mundo. La incredulidad ha avanzado demasiado, que estoy seguro que si muchas personas, o mejor dicho, en este momento, justo cuando estamos hablando a través de esta pantalla, esta cámara, si se presentara algún prodigio, algún milagro por parte de Dios, estoy seguro que muchos lo verían como que es algo quizás propiciado por el mismo hombre, porque así estamos de mal en esta sociedad, en este mundo, que ya no creemos en nada. ¿Cómo se le llama a estas situaciones que les acabo de describir? Son tormentas, son tempestades. Jesús, ¿qué le dijo a Pedro ante su solicitud? Le dijo, ven. Esa fue su respuesta, ven. Jesús no le rechazó, Jesús no le dijo, a ver Pedro, ¿por qué te estás pasando de la raya? No estés con esos inventos, yo no te voy a hacer caminar sobre las aguas, solo para que tú creas que yo soy el Mesías. Jesús no le dijo eso, le dijo, ven, y Pedro fue por las aguas. Ahora notemos algo interesante en este suceso. Podemos perder de vista a Jesús y enfocarnos nosotros en lo que es trivial en nuestra vida. Podemos nosotros errar creyendo que estamos caminando sobre las aguas de la vida, pero sin la guía de Jesús. Jesús siempre nos invita a caminar sobre las aguas, pero de las aguas eternas donde Él espera reunirse con nosotros. Uno de los puntos que les acabo de leer, nosotros podemos errar creyendo que estamos caminando sobre las aguas de la vida, pero sin la guía de Jesús. Hay personas, tristemente, que están enfocados
en diversas situaciones en su vida, aún dentro de un grupo cristiano religioso, que están perdiendo de vista realmente al verdadero blanco que es Cristo Jesús. Están enseñando, están predicando, están compartiendo de la Biblia, pero están mal enfocados. Lejos de atraer, lejos de ser canales de bendición, tristemente están siendo todo lo contrario. Ahora, eso es pretender caminar sobre las aguas, pero estamos cerrando en ese punto. Es importante mencionar, era tal el ministerio de Jesús a través de Pedro, que era su discípulo y apóstol más adelante, que también era un pescador, al que se le prometió ser pescador de hombres, el mismo que caminó sobre las aguas, pero tuvo miedo y cayó en las mismas. Ese mismo Pedro llegó a tener un impacto en las personas, que habían muchos que solo, o mejor dicho, con solo estar a la sombra de Pedro, creían que serían sanados. Así lo expresa Hechos, el capítulo 5 y el versículo 14 al 16. Ustedes lo pueden buscar en este momento, más adelante, o lo pueden anotar para que lean por ustedes mismos lo que ahí se expresa. Me llama la atención el punto en que el ministerio de Jesús a través de Pedro, Pedro sería entonces un canal por el cual Jesús llegaría a muchas personas. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿estaré siendo yo un canal de bendición para con mis semejantes? ¿Estaré yo compartiendo a Jesús de la forma correcta, o solo lo estoy haciendo porque yo quiero pues reflectores para mí? Dios es el que conoce nuestro corazón, nuestras verdaderas intenciones. Pero volviendo a la vida de Pedro, fue tal el impacto que la gente creía que su sombra le sanaría. Leo Hechos capítulo 5 versículo 14 en adelante. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A ver, ¿a quién traían? O mejor dicho, ¿qué esperaban al traer a estas personas, a estos enfermos, a estos que estaban sufriendo? Esperaban pasar a Pedro para que por lo menos su sombra les tocara. Esto se parece a la fe que tuvo aquella mujer que dijo que con solo tocar el manto o el borde de los vestidos de Jesús, ella quedaría sana. Y así fue. Estas personas tenían fe en que Pedro, no por ser él Pedro, ¿verdad?, sino que por el ministerio que él había pues vivido, que se había hecho famoso quizás en esos días, pero todo porque Jesús, porque Dios le dio ese poder. Recordemos nosotros que después de Jesús partir al cielo nuevamente, le prometió a todos sus discípulos que alguien más vendría. ¿Quién? El Espíritu Santo, que les daría poder. Pero nosotros volvemos a la pregunta inicial: ¿qué significa poner la mirada en Jesús? Poner la mirada en Jesús significa dejar atrás los prejuicios y dar muerte al yo interior, al ego, al orgullo.
recordando. Se dice que Pedro era de temperamento colérico, impulsivo, a quien también le llamarían después el hijo del trueno. Solamente eso a nosotros nos deja como pensando en qué carácter tenía Pedro. Pero este mismo Pedro dejó atrás su pasado, su personalidad. No fue fácil. Como el oro tuvo que ser refinado en fuego. Poner la mirada en Jesús significa creerle a Él y solo a Él. No basta con creer en Jesús. Nosotros tenemos que creerle. Dios nos llama a todos nosotros de diferentes maneras. En este momento puede estarlo haciendo para alguien que está escuchando esta reflexión, este tema, que está viendo este video, tal vez al otro lado del mundo. Tal vez es el amanecer allí donde te encuentras en este momento. Tal vez lo vistes dentro de un año de la fecha de publicación. Yo no lo sé. Dios tiene sus formas especiales y misteriosas de cómo llegar al corazón del ser humano. Y hoy está haciéndote un llamado a través de esta predicación. Y no porque yo sea el canal perfecto, el canal idóneo para llegar hasta ahí donde te encuentras, sino porque también reconozco que necesito de Él, y estamos aquí porque queremos cumplir ese mandamiento, ese llamado que Él nos dio de ir y predicar a todo el mundo, a toda lengua, a toda tribu, nación, todo pueblo, en todos lados, en redes sociales, aquí a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. Lo estamos haciendo en este momento. Este es un llamado de parte de Dios para todos nosotros. No solo para quien un día estuvo en el seno de una iglesia, no importando la denominación religiosa cristiana, no exclusivamente adventista del séptimo día, pero estuvo en una iglesia, porque se crió en su familia, lo llevaron a la iglesia, al culto. Pudo ser el sábado como los adventistas, pudo ser el domingo, pudo ser en otro día, pero lo llevaban. Un día estuvo allí, pero hoy ya no está. Y Dios ha permitido quizás que este video llegue hasta ti, pues considéralo como un llamado, una invitación por parte de Él. Dios nos perdona a todos nosotros, nos da la oportunidad siempre que nosotros estamos dispuestos también a aceptar su llamado. Dice Hebreos 3:15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Solo hay un pecado imperdonable. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, pero solo hay uno que no se perdona. Y ese es ignorar o rechazar el llamado de Dios, el llamado del Espíritu Santo a nuestro corazón. ¿Lo estás escuchando hoy? No lo sé yo, tú lo sabes mejor. Si es que te invito a orar en este momento, inclinemos el rostro para cerrar este espacio que hemos apartado para bendición de todos nosotros. Oremos. Gracias te doy, nuestro Dios y Padre eterno, por la oportunidad que me has brindado de dirigirme a través de este canal para llegar a corazones que tú sabes dónde están ahora, que tú sabes por lo que están pasando, que tú sabes que tienen un pasado tormentoso y que quizás han quedado allí prisioneros, pero solamente tú conoces ese corazón. Así es que hoy, pidiéndote perdón también por mis faltas, por mis fallas, yo te pido que puedas hacer algo especial con esos corazones, llegar a la vida de estas personas y que ellos puedan también decidir por aceptarte a ti.
que no se fijen en lo que está sucediendo o lo que pasó hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. Que dejen eso atrás, que lo olviden por el poder de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por este privilegio. Amén. Muy bien, quiero invitarles para el día de mañana, siempre a la misma hora que lo hicimos hoy, a través de este mismo canal, para compartir otro tema de esta serie llamado al arrepentimiento. Miniserie llamado al arrepentimiento a través de Verdad Adventista. El tema del día de mañana: ¿qué hacer y qué no hacer si yo me fui de la iglesia? ¿De quién vamos a hablar? Pues de dos personajes, de dos situaciones diferentes, pero dos decisiones también diferentes que pueden afectarnos a nosotros si nosotros estamos pasando por esas situaciones. ¿De qué se trata? Pues mañana lo vamos a saber a través de Verdad Adventista. Bendiciones, feliz noche y pues que Dios continúe con cada una de sus vidas. Canción.